La organización Taxistas Unidos por México decidió cancelar las manifestaciones y bloqueos anunciados para este lunes, luego de llegar a un acuerdo con el gobierno capitalino. A través de las Secretarías de Gobierno y Movilidad, ha alcanzado un acuerdo con integrantes de Taxistas Unidos por México para mejorar la seguridad de las personas usuarias y concesionarias, así como las condiciones de operación de los taxis. Decirles que la próxima semana representantes de este movimiento nos han informado que presentarán al Congreso de la Ciudad y a la Secretaría de Movilidad una iniciativa de ley para mejorar la seguridad en el transporte público. La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, explicó que se mantienen abiertos al diálogo y que se retomarán las mesas de trabajo con los taxistas. Por ello, queremos anunciar de manera conjunta que la movilización programada no se llevará a cabo y que el objetivo fundamental de todas las acciones que se impulsan desde el gobierno es ofrecer un mejor servicio a la población. Algunas de las peticiones de los taxistas son la revisión de la tarifa, el apoyo para la renovación de unidades y el tema de las prestaciones sociales, así como piso parejo con los servicios como Uber, Didi y Cabify. Lo que hoy pedimos y les hemos planteado y se abrirá la mesa de negociación es que empecemos a revisar las prestaciones sociales para los trabajadores del volante. No hay prestaciones sociales. Creemos que en espacios como el que se acaba de desocupar de La Virgen se puede desarrollar ahí, en ese lugar, un centro de asistencia social para los trabajadores del volante. Finalmente, el director general de Licencias y Operación de Transporte Vehicular, Carlos Augusto Morales, comentó que se encuentran analizando la manera de regularizar los taxis piratas sin que esto signifique aumentar el número de concesiones. Gloria López, 21 Noticias.